redimida se determina a agradar a Dios y suplica su poder para lograrlo. Salmo 119, versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Los estatutos de Dios es una forma que tenía el salmista para referirse a la ley de Dios aplicada a las diferentes esferas del vivir de los redimidos. Los estatutos de Dios es una forma de referirse a los reglamentos de Dios para el cumplimiento de las diferentes funciones del pueblo redimido. Incluyen lo reglamentado para la conservación y desarrollo personal de la familia, de las tribus y de la nación completa. En la actualidad se pueden aplicar a lo reglamentado para la conservación del individuo creyente, de la familia y la iglesia en medio de un mundo impío. Después de evaluar la perfección de la ley de Dios y lo que podía lograr al conformarse a ella, el creyente escritor de este salmo se comprometió a sí mismo a guardar sus mandamientos. Esa resolución la vemos en la primera parte de este versículo. En la segunda parte del versículo encontramos una petición. Tanto la resolución como la petición las hizo en la presencia de Dios. La resolución muestra la conciencia que tenía este creyente de su responsabilidad y necesidad de guardar la ley de Dios. La petición muestra su conciencia de su incapacidad para asumir su resolución por sus propias fuerzas. Nadie tiene en sí mismo la capacidad de vivir conforme a lo reglamentado por Dios. Dios creó al hombre, a la familia y a la iglesia con fines celestiales. Para alcanzar esos ideales, Dios trazó parámetros celestiales. Por eso, para alcanzarlos se requiere de sabiduría y poder celestial. Esa sabiduría celestial Dios la dio en los mandamientos de su ley. Para vivir conforme a sus mandamientos necesitamos su poder. Es nuestro deber suplicarlo. Nunca debemos asumir que podemos conformarnos a los estatutos de Dios en ninguna esfera sin el acompañamiento de Dios mismo. Para que podamos funcionar en cada campo de acuerdo a lo reglamentado por Dios, necesitamos el acompañamiento constante de Dios. Necesitamos que Dios esté trabajando en nosotros y con nosotros. Esa realidad la tenía clara el autor de este salmo. Lo anotó en lo que leemos en este versículo. Tus estatutos guardaré, expresa la conciencia de su ineludible deber y necesidad de vivir conforme a la palabra de Dios. No me dejes enteramente, expresa su dependencia de Dios para conformarse a la palabra de Dios. No me dejes enteramente es una forma de pedir que no lo abandonara en ningún momento en su determinación a vivir conforme a la palabra de Dios. Ningún creyente debemos pasar por alto esta realidad, esta dinámica. Determinación a guardar los estatutos de Dios y súplica por su acompañamiento. Los creyentes del nuevo pacto tenemos claro que estas peticiones Dios las responde por los méritos del sacrificio de su Hijo Jesucristo, quien se dio a sí mismo para que nuestros pecados fueran perdonados. Gálatas 1:4, y para que nos fueran concedidas todas las cosas necesarias para la vida que agrada a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4.
Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.